Muy bien. Buenas noches con todos. De verdad, ¿te ha pasado, de verdad, te ha pasado que al igual que yo, tienes gráficos así? O sea, ya sea del oro, ya sea del Nasdaq, ya sea del euro dólar, cualquier otro par de divisas en Forex, y la verdad que no sabes ni qué analizar, en qué temporalidad empezar a analizar. Y pues nada, para este ejemplo vamos a utilizar el oro, cómo yo analizo el oro, y te voy a dar algunos tips, ¿no? Te voy a dar unos tips para que puedas profundizar tus análisis. ¿Qué es lo que hago? Mira en este video qué es lo que yo hago, qué es lo que busco y cómo es que yo determino una entrada, ¿no? En realidad, qué es lo que me hace a mí, a Jair, tomar una entrada en lo que es Forex. Para empezar, pues esto es una imagen, un recap de lo que estaba viendo yo. Esto fue un análisis con los alumnos del intensivo. Y fíjate, algo súper importante que estaba viendo ahí, es que, pues mediante, en este caso, el precio, tiene lo que es una tendencia realmente bajista, ¿no? Tiene una tendencia realmente que amerita, que tiene máximos y mínimos cada vez más bajos, ¿verdad? Correcto. Máximos y mínimos cada vez más bajos. Eh, Esto que está aquí en símbolo de dólar representa lo que significa liquidez. Una línea de tendencia que pues para mí la línea de tendencia cuando ya son tocadas más de 3 veces o dos, bueno, 3 veces, en realidad se convierte en liquidez. ¿Qué significa liquidez? Es que el precio va a ir a distribuir por encima o por debajo de esto. ¿Ok? Entonces pues bien, viendo este gráfico, yo lo primero que me voy es a 2 horas. En este caso, para el ejemplo del oro, vamos a irnos a 2 horas, porque esto ya pasó. Mira, fíjate. ¿Ok? Esto más o menos estaba hasta por aquí. Por aquí estaba todo lo que pasó. ¿Ok? Ahí. Pero bien, fíjate qué es lo que vi yo. ¿Ok? Porque en este caso yo pude tomar una compra muy larga para lo que fue el oro. Entonces fíjate, yo en 2 horas lo que estaba viendo ahí es que el precio tenía máximos, ¿ok? Tenía mínimos, tenía máximos, tenía mínimos, cada vez más bajos. Entonces, ¿qué amerita esto? El precio está cada vez más bajista, ¿ok? Cada vez está más bajista, bajista. Entonces, por ende, ¿qué es lo que se debe de buscar? En realidad son ventas, ¿no? Son ventas, decir, ir fluyendo con el precio. Aunque en realidad, fíjate algo súper importante. El precio siempre, quiero que te des cuenta de algo, ¿ah? El precio siempre, de un punto A un punto B se dirige en lo que sería 4 horas. ¿A qué te refieres, Shair? Por ejemplo, desde el último mínimo hasta el último máximo, el precio siempre va a dirigirse desde esos puntos claves. Te voy a enseñar a identificar esos puntos claves. Y fíjate en este video, mira. Si te das cuenta, el punto clave o el orb block que genera un movimiento fuerte, extendido, largo, donde inician los verdaderos movimientos, es por ejemplo aquí. Fíjate en este pedazo de trade, este pedazo de movimiento, en este orb block. A partir de aquí, la mayoría de orb block, ¿ok? Por no decir los próximos movimientos que estaban ahí, se crearon a partir de este orb block, ¿ok? Se crearon a partir de que el orb block pues se puntualizó aquí, ¿correcto? Entonces ya lo que vino de adelante, o sea, ya lo que vino de estos movimientos de acá arriba y todo eso, pues simplemente generó, bueno, aquí está tu línea de tendencia que dije hace rato, línea de tendencia, generalmente es liquidez. Listo. Luego esto de acá, que pues también genera lo que sería el liquidez, ¿no? Entonces, bueno, básicamente todo eso. Genera liquidez, línea de tendencia liquidez y así. Bueno, una vez que ya identificamos el punto clave, que son el punto donde el precio o el órbolo inicial, como lo quieras llamar, el órbolo donde el precio genera un movimiento largo y extendido, sabemos que son puntos donde el precio va a ir. Generalmente está en mínimo y generalmente está en máximo. ¿Ok? Otro punto clave, por ejemplo, aquí sería este movimiento de acá. Vamos a ponerlo aquí arriba. Por ejemplo, en la parte de acá arriba, mira, fíjate. Todo este movimiento, toda esta zona que está acá arriba, es un órbolo que tiene liquidez. ¿Ok? O sea, toda esta zona de acá arriba, ¿ok? Es un punto de llegada.
Ya sé que está súper grande y bueno, en realidad tomaríamos este de aquí, pero son puntos donde sabemos que el precio va a llegar, ¿ok? Esto va a ir mucho más allá, porque esto es un orlo, es una zona, pero pues yo lo estoy viendo más allá, ustedes simplemente ven una mecha, pero ya con la experiencia, yo sé que aquí hay un orlo, ¿ok? Luego, por ejemplo, otro, sacamos los puntos más mínimos y los puntos más máximos, otro puede estar por la parte de acá abajo, ¿ok? Entonces, bien, una vez que ya estoy acá, ok, no quiero hacerme súper largo este video, porque si no, pues, uf, imagínate, entre nos de verdad te la vas a pasar súper bien. Bien, entonces, vemos que el precio, ok, y esto aplica a un espacio, ok, esto aplica para cuando llegue a orblos importantes. Estamos en 4 horas, ok, en 4 horas tómalo como que el precio a partir de 4 horas empieza a hacer sus retrocesos, sus impulsos, sus tendencias, ok. Entonces, ya luego que estás viendo, te bajas a 2 horas. ¿Por qué 2 horas, Shair? 2 horas o 1 hora para mí en el oro tiene una hermosa, pero hermosa estructura. Fíjate aquí, ok. Esta imagen que estamos viendo hace rato era antes de que pase eso, ¿no? Entonces, Jair, ¿qué pasó? ¿Qué estabas viendo ahí? Yo en 2 horas había visto este orden, perdón, en 4 horas, ¿ok? En 2 horas, lo que estamos viendo era este de aquí, ¿ves? ¿Fijas? Este oro lo que estaba, ¿listo? Entonces, bien, fíjate lo que sucede en 2 horas. En 2 horas vemos que debemos nosotros de identificar liquidez, y para esto ya tienes varios videos en el canal sobre liquidez. Agregaré una sección próximamente en unos videos para que puedas ver la calidad de liquidez que yo enseño. Que nada, bueno, tampoco nada ahora intensivos, ya no haré nada más de intensivos, así que me dedicaré absolutamente todo en YouTube. Fíjate, mira, línea de tendencia, liquidez. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos este pedazo de línea de tendencia, también liquidez. Y esto en 2 horas sería también un punto de llegada. O sea, me estás hablando de que aquí también podría tener un punto de llegada. O sea, un overblock que genera todo el movimiento en caída. Es correcto, también puedes tener esto, Entonces, bien, ya más o menos me voy dando idea de que el precio está dejando un punto donde yo sé que va a llegar. ¿Ok? Pero mira que puedo cometer el error que muchas personas hacen, y es agarrar este orblo o agarrar este orblo que está por ejemplo en la parte de acá. Pues el precio obviamente que como tiene liquidez me lo va a saltar, ¿ok? Pero bien, una vez que ya identificamos dónde el precio llega en 4 horas, las zonas más importantes obviamente, ¿no? Entonces probablemente pues para sacar tu 1 a 5 1 a 4, que es normalmente lo que yo busco, entonces buscaríamos hacer lo siguiente. Vemos que el precio está bajista, está cayendo, está cayendo. Fíjate lo importante de ver el precio en una temporalidad de 2 horas, al menos para el oro. Fíjate y mira estos movimientos, Retroceso, impulso, perdón, retroceso, nuevamente impulso, retroceso, pullback, sigue nuevamente su impulso, llega. Lo que hace aquí es simplemente quedarse ahí, mínimos iguales, no rompe hacia la baja, tampoco rompe hacia el alza, viene una fundamental y listo, mitiga esto. ¿Ves que aquí hubo una indecisión en el precio? El precio simplemente no quiso ni irse hacia el alza ni hacia la baja, se quedó quieto. Entonces, ¿qué es lo que hizo el precio en realidad? Pues manipuló, ¿ok? Manipuló, hizo una fundamental. Bueno, aquí hubo parte de una noticia, no estoy mal, o fue la apertura de New York, seguro, no estoy mal, ¿ok? Entonces, bien, entonces simplemente hizo esto, generó lo que nosotros le llamaríamos una liquidity pool por aquí, ¿ok? Una liquidity pool por ahí, perfecto. Y el precio, mira cómo viene y reacciona a la zona, ¿ok? Te voy a revelar esto porque me gusta enseñar, a mí me gusta ayudar a los demás. Y la verdad que eso se ve reflejado porque pues, obviamente el universo te devuelve todo lo que das. Así que fíjate algo muy importante que te va a ayudar muchísimo. Cuando marques un order block, ¿ok? Te lo voy. Pero cuando marques un order block, fíjate qué es lo que hace cuando llega el order block. Mira, toda esta zona que aquí representa el órbolo, ¿ok? Toda esta zona que representa el órbolo de 2 horas, bueno, de 4 horas que ya fue refinado a 2 horas, fíjate cómo el precio, ¿ok? Fíjate lo que hace el precio. Cuando llega, ¿ok? Inmediatamente,
rechaza. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Cuando llega a esa zona, rechaza automáticamente. ¿Qué es lo que hace el precio? Aquí te puedes adelantar un poquito, ¿no? O sea, literalmente llega y rechaza, llega, consolida, ya ni siquiera tiene fuerza para seguir cayendo. Y cuando viene cayendo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ah? Fíjate este detalle. Cuando viene cayendo en todo este movimiento que está aquí, el precio pues cae, pues le deja un rechazo, ¿ok? Luego nuevamente cae y pues rechaza y encoge fuertemente. Y aquí pues consolida, bueno, hace una vela do y una vela de indecisión. Y nuevamente el precio pues sube hacia el alza haciendo un cambio de estructura. Ok, bien, Yair, se me pasó esa entrada y ahora yo no tengo dónde entrar. Bueno, lamentablemente pues capaz no pudiste entrar aquí, pero ahora fíjate y sigue el precio. Esto ya lo he enseñado en el canal, ok, sigue el precio, ok, fluye con él. No te lamentes, no estés buscando como que, ay, ¿qué va a ser el precio? Y pues nadie enseña buen trading en YouTube. Aquí está el canal de YouTube, papi. El canal de YouTube es el mejor. Fíjate este cambio de estructura que hizo aquí. Quiebre de estructura. Entra en ¿cuál? Siempre yo se lo recalco. Entra en el overblock que genera un rompimiento de estructura. ¿Cuál es el rompimiento que genera la estructura? Aquí, este overblock, ¿verdad? Este overblock, correcto. Entonces, una vez que tienes este overblock, déjame lo marco de gris para que puedas ver. Entonces, nada. Te doy un besito por todos los overblocks que has perdido. Bien, entonces nada, pues ese es error por no conocer este canal. Que nada, comparte. Mira, una vez que tienes el cambio de estructura, que tienes que el precio hizo un quiebre de este máximo, aquí lo que buscarías es entrar en este overblock. ¿Ok? Entonces el precio no llega hasta este overblock. ¿Ok? Sin embargo, hace un retroceso, sube. Es decir, hace un impulso. ¿Ok? Perdona. Hace un impulso, retroceso, un impulso. Ya teniendo este fractal alcista completo, de impulso, retroceso, impulso, tenemos un decisional y tenemos un overblock inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace en esta zona? Es un overblock decision y en esta zona es un overblock inicial. Entonces, puedes ya ir ver que lo que acabas de hacer antes de que yo te diga qué es lo que está haciendo el precio, para dónde va y lo que sea. El precio ha rechazado una zona de 4 horas fuertemente, haciendo un cambio de estructura, y tú estás viendo una confirmación en 2 horas para poder comprar. La confirmación ya te lo dio. ¿Por qué? Porque ya hizo un cambio de estructura. Confirmación número 1 salió rechazando de la zona, hizo un quiebre de estructura después. Obviamente tú vas a entrar en este overblock. ¿Okay? Esta entrada se compartió al grupo y también fue lanzada en mi Instagram, ¿eh? De hecho, que si no me sigues puedes seguirme en todas las redes sociales. Al final del video están mis redes sociales o en la descripción. Entonces pues bien, o sea, bro, mira, tenemos el stop loss debajo, ¿ok? Y buscamos nuestro riesgo recompensa. Recuerda que no hay necesidad de hacer esto, ir a agarrar a hacer esto, dejar desde aquí y pues ponerlo hasta acá y esperarte como un mes y medio, que te va a causar una ansiedad que ni te imaginas. Un 1 a 13 sí, es probable, es probable, ¿eh? Y no lo digo que no, porque yo he hecho este en vivo aquí en el canal de YouTube hasta un 1.19, pero no es sostenible. Yo me quedo y me ha servido mucho mejor para mi rentabilidad es buscar entre un 1 a 3, un 1 a 5, y pues me ha servido mucho mejor. ¿Por qué? Por el porcentaje de efectividad que tiene esto. De que yo normalmente busco un 1 a 5, un 1 a 4 y pues bueno, en el caso del Nasdaq yo busco un 1 a 5. Así que podemos marcar esto encima de un máximo, tenemos un 1 a 4. Encima del siguiente máximo tenemos un 1 a 5, un 5.42. Nada. En este caso y en este ejemplo vamos a ponerle en el 1 máximo de acá y tenemos un 1 a 4. Entrada confirmada, un 4% de tu cuenta, 4.8% de tu cuenta. Perfecto. Esto fue un análisis desde cero. ¿Y qué es lo que pasa con toda esta liquidez? ¿Crees que el precio se la va a ir a comer? O sea, me refiero a esto, ¿no? Me refiero a esto. Ya cuando tú identificas que aquí hay liquidez y esto de acá también es liquidez, o sea, me refiero a que el precio va a distribuir por encima de esas zonas. Yo sé que el precio va a irse hacia la alza y a romper y a comerse toda esta liquidez. No tengo que por qué dudarlo, el precio lo va a hacer, ¿ok? ¿Y por qué Yair entonces está consolidado el precio? De momento está indeciso, ¿ok? Pero fíjate que de donde está el precio, ¿ok?
de donde está inquieto. Mira lo que ha hecho. Máximos iguales, ¿ok? Máximos iguales, quietamente. El precio, hasta el mismo precio te lo dice de verdad. O sea, no es como que no te das cuenta. O sea, brother, hasta el mismo precio te lo dice, ¿ah? Hasta el mismo precio te lo dice. En una línea de tendencia por aquí, pues es liquidez. Todo esto es liquidez, que el precio va a irse a comer. Mira, te voy a hacer un reto a ti. ¿Cómo estás viendo? Si el precio en esta semana, si en esta semana el precio no distribuye hacia el alza y llega hasta 1.948, todos los que están viendo en este video, yo les voy a dar un regalo. Puede ser una sesión, un pase en vivo, una sesión de trading, lo que sea. Porque yo estoy más que seguro que esto lo va a hacer. Hasta aquí mi punto de llegada. Ok, el precio va a llegar aquí en esta misma semana. Pero va a llegar, ¿eh? Así que va a comerse esa liquidez y va a llegar porque va a llegar. Entonces, pues nada, yo me despido. Este fue un análisis hecho paso a paso de la mano, ¿ok? Así tu análisis sea, pues, te quede corto y ya sacaste una 4 y el resto, pues obviamente ya sacaste lo de una semana. Un 4% en una semana está más que bien. 4% en una semana, 4% en 2 3 4 semanas, acumulas un 16%. Imagínate, con eso pasas una fase de fondeo. Imagínate que pues también pierdes 4 o 5 operaciones o 3 operaciones. Nada, ya tienes el 10 el 12 el 11%. Con eso está más que suficiente. Así que pues nada, yo me despido. Sígueme aquí en las redes sociales y pues nada, cuídate y que tengas una bonita noche o un bonito día. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.